Buenos días, amada familia. Qué gusto verlos aquí el día de hoy. Vamos a continuar. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Muy bien, hoy vamos con nuestro número 17, mensajes de grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Y quiero que me acompañes al capítulo 19 de Éxodo. Y el día de hoy vamos a ver Dios en el Sinaí. Hay iglesias que cuando uno dice algo acá relevante, algo fire, así. No, conmigo no lo vaya a hacer, hermano, por favor. Ok. Se me acabó la tinta de la impresora, hermanos, pero de la primera hoja, y era el título nada más. Pero bueno, voy a leer unos versículos, capítulo 10. Voy a leer del versículo 1 al 6. Y dice así exactamente, ya estamos ahí, Éxodo 19, del 1 al 6. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialos a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Oramos, hermanos. Bendito Señor, te damos las gracias en esta mañana, porque nos has concedido este honor y privilegio, Señor, de poder estar en tu casa de oración, este hogar espiritual del que somos parte, para ser enseñados por ti a conocer tu voluntad y vivirla. Señor, agradarte en todo lo que hagamos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos esté guiando siempre por el camino correcto y recordándonos todas las palabras y todas tus enseñanzas, Jesús. Y te damos las gracias porque estamos aquí por la vida que nos has dado, por la salud, por el aliento, por el ánimo, por que proveíste los medios para poder llegar, y eso nos hace muy felices. Hemos cantado tus alabanzas intentando expresar quién eres tú y lo que haces por nosotros, Señor, y la manera de honrarte con nuestras ofrendas, Señor. Pero hoy queremos escuchar tu voz con atención, con devoción y reverencia, y darte la gloria en todo momento en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Qué maravillosas historias estamos viendo, ¿verdad? Vimos esta travesía del desierto, cuando son probados ahí en el desierto. ¿Te acuerdas del agua amarga que es potabilizada de manera milagrosa? Como un pueblo que se queja y cómo Dios les provee maná del cielo, codornices. Ya no vimos cuando se encuentran en Refidim y golpea Moisés la peña y Dios les da esa agua. Así que el capítulo 19 del libro del Éxodo, ya estamos en el Sinaí, en toda esa travesía desde que salieron de Ramsés de Egipto. Y el capítulo 19 del Éxodo nos habla de un Dios majestuoso que llama a su pueblo a consagrarse a él por medio de un pacto. Desde Ramsés hasta el desierto de Sinaí, los israelitas recorrieron aproximadamente, dependiendo de una serie de situaciones y circunstancias, como de 300 o 400 kilómetros. Imagínate esa distancia y llegan al desierto de Sinaí. Dios demostró una y otra vez que no solo descendió a liberar a su pueblo del faraón y de la nación y el reino más poderoso de la tierra, sino que también descendió para guiarlos, sustentarlos
y protegerlos a través del desierto, dándoles una victoria contra los amalecitas. ¿Recuerdas? Hasta llevarlos, y aquí voy a ser claro, hasta llevarlos delante de la tierra prometida. La promesa es introducirlos, pero algo pasó con esta generación. Por eso digo hasta llevarlos. Ahora, el monte de Sinaí o el monte Horeb sería el escenario donde Dios se va a encontrar con ellos. Amén. Así que vamos a empezar con el versículo 1 y 2. Esta es la llegada o el arribo al Sinaí. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, 2 meses después, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí después de levantar su campamento de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí, a las faldas de ese monte. Ahora, el desierto del Sinaí, una región desolada, solitaria, un lugar, un desierto de rocas ásperas, con valles en su mayoría desprovistos de ese verdor que tanto bien nos hace a nuestra vida. Le anima a que haga su vivero porque el color verde le imparte vida, hermano, está comprobado. Pero esta región, estos lugares, estos valles estaban desprovistos de eso. Ahora imagina las innumerables tiendas que pusieron todos los israelitas en ese valle. Imagínate, era una vista impresionante cómo llenaron ese lugar. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron ahí? 11 meses y 5 días. 1 año, 1 mes y 5 días. 59 capítulos de las Escrituras están dedicados a lo que le sucedió a Israel estando ahí en el desierto del Sinaí, a las faldas del monte. ¡Wow! 22 capítulos del 19 al 40 del libro del Éxodo, todo el libro del Levítico y los 10 primeros capítulos de Número. ¿Quieres saber qué pasó con Israel? Lee toda esa porción, todo lo que pasó en el monte Sinaí. Dice Número 10:11, durante el segundo año, por eso es que ya pasó 1 año, que Israel saliera a Egipto el día 20 del segundo mes, estamos agregando 1 mes. La nube se elevó del tabernáculo del pacto y entonces los israelitas salieron del desierto del Sinaí. Ahí está, ya salieron de ahí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Ok, algo maravilloso acerca de la fidelidad de Dios es el cumplimiento de su promesa que le hizo a Moisés cuando se encontró en el desierto con la zarza ardiente. ¿Sí recuerdas que predicamos acerca de la zarza? Y aquí vamos a ver el cumplimiento de las promesas. Dice la palabra de Dios ya en Éxodo, para que te des cuenta, capítulo 3, versículo 11 y 12. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí está, cuando estaba solo Moisés. Lo lleva ahí, pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y mira lo que Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán en este mismo monte. Y ya están ahí. 2,5 millones de personas están en ese monte. Y ahí vemos un Dios que es fiel a sus promesas. Amén. Vamos avanzando rápido, versículo 3 al 6. Bueno, 3 y 4. Ahí Dios va a proponer un pacto. Ya vimos, llegó a Sinaí, ahora va a proponer un pacto. Entonces Moisés subió, primera vez que sube al monte, para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios y saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí.
Ok, ahí está, ahí va, ahí Dios va a proponer un pacto. Moisés subió al monte a recibir instrucciones. Yo como pastor, tú como padre de familia, somos llamados por Dios para presentarnos delante de Él para recibir su mensaje, sus instrucciones. Tú como padre, para instruir a tu familia acerca de lo que Dios hizo. Amén. Yo como pastor, como hoy lo estoy haciendo con ustedes, tengo que decirles acerca de la redención que hizo Dios con sus almas. Se los tengo que recordar, porque parece que nos olvidamos de ese hecho glorioso. ¿Cuánto tiene el registro del día que usted fue salvo? El día exactamente cuando Dios vino a su encuentro, cuando usted no lo estaba buscando, Dios lo vino a buscar a usted, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios se atraviesa y rompe nuestra vida, nuestro camino, se encuentra con nosotros, como predicaba Meni el viernes. Qué glorioso cómo toma Dios a Felipe, ¿verdad? Cómo viene de un viaje a Jerusalén este eunuco de Etiopía, este hombre de la corte de la reina, y cómo hace encontrarse con Felipe, porque tenía que hablar de la buena noticia del evangelio. Y Dios viene a nuestra vida así. Entonces Moisés sube para presentarse con Dios y dice: diles, ustedes vieron lo que hice con los egipcios y cómo los llevé en alas de águila y los traje hacia mí. Y eso es lo que tenemos que constantemente estar recordando. ¿Qué hizo Dios para libertarnos del pecado y cómo nos atrajo hacia Él? Amén. ¿Puedes recordarlo? Por eso el versículo 4 nos habla de nuestra liberación de la esclavitud. Por lo tanto, quiero decirte que vive como salvo. Vive tu salvación cada día. Porque Dios no solamente te salvó el alma en aquel 2 de septiembre de 1986, cuando iba rumbo por la carretera del Malecón, ¿va? Intentando quitarte la vida, tener un encuentro como viene, para que vivas la salvación cada día, disfrutando día a día en esta tierra la salvación, hasta que ésta se vea coronada cuando tú llegues al cielo. Así que vive como salvo y no vivas de hechos pasados, sino tener nada relevante que testificar en el tiempo presente. Yo recuerdo que en 1986, 2 de septiembre exactamente, en el mediodía. Bueno, ¿y qué pasó en el 3 de septiembre del 87? ¿Qué pasó en el 90, en el 98, en el 2000, 2010, 2020 y hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado? ¿La salvación es patente en tu vida? Vive como salvo cada día y vívete recordándote qué es lo que Dios hizo con esos egipcios que te tenían en esclavitud. Amén, amén. Mira lo que dice Deuteronomio 32:11. Como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Él es Dios. Amén, Él es Dios. Sonría, hermano, sonríe a la persona que tiene al lado. Ok, fuimos llevados por Dios sobre alas de águila hacia Él mismo. Amén. Eso significa que fuimos liberados de la esclavitud hacia la libertad verdadera. Amén, amén. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados, dice Colosenses 1, 13 y 14. Nos trasladó de la oscuridad a su luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, de la esclavitud al pecado. Versículos 5 y 6. Ahora bien, aquí viene la condición del pacto que propone Dios. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel, y ese es el mensaje que yo te quiero traer a ti el día de hoy. Dios va a hacer un pacto, ha hecho un pacto, y un pacto es un acuerdo o un convenio, básicamente. Ahora, en un pacto entre un señor y un vasallo, un conquistador y los conquistados, un superior y un inferior,
El Señor, el superior o el conquistador son los que especifican las condiciones, las responsabilidades, los privilegios, son los que lo establecen. O sea, por ejemplo, Vero me conquistó a mí y yo me someto a su amor. Ajá. Pero en este pacto que Dios propuso, no era un pacto entre iguales, sino entre el Dios infinito y el hombre finito. El Señor mismo fue quien determinó las provisiones del pacto, las da a conocer a su pueblo y le dio la posibilidad de aceptar o rechazar ese pacto. Y Dios le dice: si ustedes me obedecen, esa es la condición, ustedes van a ser, y aquí hay algo interesante, ustedes serán mi tesoro especial sobre todas las naciones de la tierra. Ok, mi reino de sacerdotes, mi nación santa. La obediencia era la condición para que Dios cumpliera esta promesa, una relación especial. ¿Cómo la ves? Dios los saca de Egipto y entonces van a tener un encuentro con Él y Él les da las condiciones. Ok, mira, serán mi tesoro especial. Aquí hay un sentido de pertenencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es importante porque somos valiosos para Dios. Eso debemos grabárnoslo. Y tu valor como hijo de Dios no radica ni lo determina lo que la gente piense de ti. Porque quizá para la gente tú no valgas nada. ¿Estás conmigo? Tampoco lo determina tu apellido, ni de dónde vienes, ni de dónde estudiaste, ni cuál es tu profesión, ni cuánto ganas, ni qué tanta fama tienes. Tu valor radica en lo que se pagó por ti en la cruz. Amén. Es el valor de la preciosa sangre y la vida del Cordero. Eso es lo que valemos para Dios. Pero el valor viene de ahí, de Jesús. Y serán mi tesoro especial, mi reino de sacerdotes, aquellos que representamos a Dios. Tú como padre de familia eres un sacerdote, eres un rey y eres un profeta. Ajá. Y como rey, tú gobiernas tu hogar con justicia. Debes hacerlo así. Debes proveer paz y felicidad y dicha en ese hogar, de tal manera que a quien vive bajo tu cobertura vive en paz y seguro. Y también eres un sacerdote porque tú representas a Dios ante tu familia y representas a tu familia ante Dios. Y eres un profeta porque tienes la palabra que darle a tu familia. Amén. Lo que Dios ha dicho, eso debes traer. Y Israel se vuelve sacerdote para representar a Dios entre las naciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Y nos ha elegido a nosotros también. Amén, amén. Qué precioso, ¿verdad? Y una nación santa. ¿Qué significa? Esto es elección. Es que es un pueblo separado para el servicio exclusivo de Dios. ¡Wow! Oye, imagínate que te llame de la oficina de gobierno y luego te digan que el presidente te está llamando para servirle en su gabinete. No, pues dirás: no, hombre, que voy a andar yendo. No, no te creas. No, tú dirías: wow, bueno, Dios nos ha llamado su nación santa, su pueblo separado. Pedro dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínate, eso no quedó nada más para Israel. Este mensaje es para su iglesia, de quienes somos parte, tú y yo. ¿Cuántos se creen estos títulos? ¿Habrá un privilegio mayor que recibir estos nombramientos? No.
De ninguna manera. ¿Te los crees? Dime, ¿te los crees? No, yo en la iglesia no soy nada. A mí ni me toman en cuenta. A mí, tú eres un sacerdote para con Dios, te lo dice Él. Tú eres escogido, tú eres valioso. Tu valor ni siquiera te lo da la iglesia, te lo da Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira Apocalipsis 1:6, dice: Él, Jesucristo, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Eso somos en Dios. Amén. Entonces, imagínate, si me obedecen, mi pacto. Ahora, Cristo ha establecido un nuevo pacto, como ahorita decía Alfredo, con su iglesia por medio de su sangre. Este es un nuevo pacto, vivimos en un nuevo pacto. Ajá. Ahorita nos leímos que después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Tú y yo somos su pueblo y es un pacto por nosotros. Y este acuerdo fue confirmado con su sangre, la cual Él derramó como sacrificio por nosotros. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué muestra que soy parte de su tesoro especial, de su reino de sacerdotes y de su nación santa? ¿Qué prueba? ¿Qué avala? ¿Qué muestra? ¿Qué confirma? Bueno, hemos leído: si ustedes obedecen mi pacto. ¿Qué muestra que soy parte de ese reino de sacerdotes, de ese tesoro especial y de esa nación santa? Una vida de obediencia a su palabra, una vida sometida a su gobierno soberano, una vida de santidad, una vida apartada para Él, para su servicio y para su gloria. ¿Procuras vivir de esta manera con gozo y libertad? No porque tengas que. Te hago la pregunta: ¿tú vives así? De tal manera que puedes decir: yo soy parte de su tesoro especial, porque el Rey que me salvó es el que gobierna mi vida. ¿Puedes decirlo? Él es mi Señor, yo soy su siervo y por lo tanto hago lo que Él dice. Él dice que Él es santo y que seamos santos, y por lo tanto yo vivo en santidad y su santidad es relevante en mi vida. Versículos 7 y 8, los israelitas aceptan ese pacto. Dice: entonces Moisés regresó, primera vez subió, regresa del monte y llamó a los ancianos del pueblo y comunicó lo que el Señor le había ordenado, y todo el pueblo respondió a una voz. Imagínate la cantidad de gente a una voz: haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y Moisés vuelve a subir por segunda vez y le dice la respuesta del pueblo. No había celular para grabar, pero él le dijo: aparte Dios todo lo oye. Los ancianos se encargaron de comunicarlo al resto del pueblo. Ok, rápidamente, los ancianos eran líderes o cabezas de una familia, de una casa o de una tribu. Eran considerados sabios y venerables. Ajá, estas personas ancianas eran consideradas así. Ahora, esta palabra no necesariamente tiene que ver con mucha edad, pero sí con madurez y experiencia. Y ellos le hicieron saber al pueblo, ¿verdad?, lo que Dios quería. Ok, el pueblo se compromete en cumplir lo que el Señor ordenaría. Amén. Ok, ahora déjame decirte algo: Dios es testigo de todas las veces que nos hemos comprometido con Él. De todas las veces que hemos dado un amén a su voluntad. ¿Cuántos van a hacer esto y esto y esto? No, amén. O sea, ¿tú crees que Dios está sordo? Dios lo oye. Él es testigo de todas tus promesas, de todo a lo que tú te has comprometido. Amén, así es. Hemos hecho promesas de vivir como Él manda en la vida religiosa, civil, laboral, relacional, afectiva. En fin, en todas las áreas de la vida hemos hecho compromisos con Dios. No, ya no voy a tratar mal a mi esposa. Ok, muy bien, te lo prometo. Muy bien, te lo juro. Lo tenemos aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, las promesas. Este pueblo parece que así, nomás de aquí de labios. Ok, bueno, anímese. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Mira, versículo 9. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti.
Dios va a descender en una densa nube. Esto quiere decir en su Shekinah. ¿Recuerdas cuando de la nube salió una voz hablando a su hijo para que todos oyeran? Dice: yo me presentaré ante ti en una densa nube. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda oírme cuando hablo contigo, y así ellos siempre confiarán en ti. Ahora, la comunión de Dios con Moisés y su respaldo, comunión y respaldo, fue patente a todo el pueblo, de tal manera que ellos siempre confiarían en su liderazgo. La presencia de Dios se percibe en los siervos que se presentan ante Él en la densa nube de su presencia. Tener comunión con Dios afecta la vida en todos los aspectos, de manera que todos lo van a notar. Cualquiera va a decir: si tú te metes con Dios a la nube de su presencia, la gente va a poder ver a Dios en tu vida. Por mucho que tú quieras disimular y decir: no quiero ser protagonista, no quiero, no. Es que recuerdas cómo cuando Moisés se encontraba con Dios, cómo le iluminaba el rostro, que tenía que cubrirse. No nacía de él el brillo y el resplandor, era porque se había encontrado con la luz eterna y perfecta, de tal manera que él podía reflejarla. ¿Cómo puede avalarse la presencia de Dios en uno de sus siervos que se ha metido con él? A través de su carácter, de la prudencia de sus palabras, de su sabiduría y de su conocimiento, de su santidad, su integridad moral, de su testimonio dentro y fuera de la iglesia. Cuando esto se percibe en un siervo de Dios que ha estado en la nube de la presencia de Dios, el pueblo, el resto del pueblo le va a seguir con confianza. Va a creer en su liderazgo porque ve a Dios en él. Y esa es mi responsabilidad como pastor. Es la tuya como padre. Es la tuya como líder. Es la tuya de la responsabilidad que tienes contigo mismo. Así que nadie nos liberamos. Debemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Para que la gente reconozca que Dios nos ha llamado. Amén. Dios siempre respalda a sus siervos delante de la iglesia. Amén. Ahora, el Señor, versículo 9 dice, versículo 10: después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Hoy, esto es algo tremendo. Prepara a mi pueblo, le está diciendo a Moisés. Prepáralo para un compromiso espiritual, moral, personal. Santifícalo, apártalo para mi servicio. Amén. Dice 1 de Pedro 1, 15 y 16: pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Sean santos en todo lo que hagan, no en acepciones, no en algunos casos. ¿Ok? Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Entonces piensa en todas las cosas que hacen, si realmente están vinculadas con la santidad de Dios. ¿Esto que estoy haciendo te agrada? Piensa en muchas cosas. Su santidad debe afectar nuestras conciencias, almas y como consecuencia nuestras acciones. No es cosa de hacer externamente, sino que vengan de adentro. Por eso la santidad de Dios debe impactar nuestro interior para que se traduzca en nuestro exterior. Ahora, Moisés tenía el deber de prepararlos y consagrarlos para Dios, pero era responsabilidad del pueblo lavar sus ropas. Tú conságralos y prepáralos, pero que ellos laven sus ropas. Wow. Porque la carencia de limpieza simboliza lo que no es santo y lo que no puede estar ante la presencia de Dios. Entonces tú y yo somos responsables de tener inmaculadas nuestras vestiduras de cristianos, porque todo aquello que lo mancha no puede estar delante de la presencia de Dios. Amén.
Se trataba de una pureza interior de acciones exteriores. Amén, amén. Ahora, dice Tito 2, 13 y 14: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ajá. Ahora la pregunta es: ¿hay algo no grato a los ojos de Dios que está estorbando, impidiendo tu comunión o que te acerques a Él? ¿Hay algo que tú sabes que está mal en nuestra vida y que por vergüenza y pena no te acercas? En lugar de tener el valor y abrir tu corazón y sacar aquello que no es grato, aquello que es sucio, y mejor abrirlo y sacarlo delante de Dios, que Dios mejor, y Dios no lo termina sacando. Es mejor sacarlo, ¿verdad? Es mejor abrirlo y exponerlo delante de Dios, para que Dios no tenga que exponerlo delante de nosotros. Amén. Sonría, el Señor le ama. Pablo dijo en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo de orgullo que pudiera tener, es el orgullo de lo que Jesús hizo en la cruz. Y debido, mira, dice, debido a esa cruz, debido a Cristo, a lo que Él hizo, mi interés por el mundo fue crucificado. En otra palabra, ha muerto en Cristo. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Entonces, ¿qué declaración está haciendo Pablo? Una muerte mutua a causa de la cruz de Cristo. Para Pablo el mundo está muerto, pero también Pablo está muerto para el mundo. ¿Cuántos han muerto para el mundo? Pero de repente resucitamos para Él. Así pasa. Pero Dios nos va a ayudar en este proceso de santificación. ¿Cuántos tienen la confianza y la fe en Dios y la disposición de decir: santifícame, Dios, porque mi atracción por el mundo está viva en mi carne? Seríamos mentirosos si decimos: no, yo ya. O sea, ya es un ángel, ¿verdad? El hermano Toño es un ángel. Como ahorita decía Natalia, ¿no? Somos ángeles, hermanos. Así que Moisés consagró a la gente para la adoración, pero fue la gente quien lavó sus ropas. Ahora, ¿qué me dice además esto? El pastor es el responsable de preparar y consagrar la iglesia para que adore y sirva a Dios por medio de la predicación de la palabra, pero los creyentes tienen el deber de obedecerle y aplicarla a sus vidas. La santificación, ¿sabes cómo se produce? ¿Y cuál es la única manera para que no le busques por otras? Leyendo la Biblia, creyendo la Biblia y obedeciendo la Biblia. De otra manera es imposible. ¿Quieres ser santos? Que entre la Biblia. Si no hay escritura, no hay santidad. Así es. Amén. Ahora, mira lo que dice el versículo 15. Prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. Caray. ¿Son pecado las relaciones sexuales? ¿Que hay que abstenernos? No, las relaciones no son pecado dentro del marco del matrimonio. De hecho, se debe cumplir con el deber conyugal en la vida íntima. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son buenas, saludables, placenteras, son bendecidas y aprobadas por Dios. Pero aquí la relación con Dios, la relación íntima con Dios está por encima de nuestra relación íntima con nuestra esposa o esposo. Y ese día nada podía distraer en el encuentro de Dios con su pueblo. Nada, aún las cosas que son aprobadas. Ahora Moisés se va a reunir con Dios en el monte, versículo 16 en adelante. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte, y se oyó un fuerte y prolongado toque de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. Recuerda que Dios había dicho que cuando suene el sonido del carnero, entonces suban.
¿Ok? Entonces se paran al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Y nubes de humo subían al cielo con el humo, como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. ¿Puedes imaginar esa escena? ¿Tú has visto cómo han caído relámpagos que ya hasta te tapas los oídos, que dice ya va a tronar? Porque el relámpago anuncia el trueno. La Biblia dice que el trueno declara la indignidad de Dios por el pecado. Y tronaba. No solamente los animales se escondían, el pueblo temblaba. Truenos, relámpagos, humo, densa nieve. Imagínate el monte sacudiéndose. Dios iba a descender sobre ese monte. Dios se anuncia en toda su majestad. Descendió y a ese monte lo hizo santo. Amén. Y si no se rompió en pedazos es porque Dios no lo permitió. Amén. La santidad de Dios, al entrar en contacto con el monte, además de hacerlo santo, hizo que temblara y se sacudiera con violencia. Ese escenario era aterrador. Tú y yo necesitamos hacer una película, pero vamos a estar limitados a ella. Pero era aterrador. No solo el pueblo tenía miedo, Moisés se llenó de miedo. Cuando tú ves el contexto, cuando tú lees Éxodo, cuando lees Deuteronomio. Entonces, todos estos elementos naturales que están descritos aquí, trueno, relámpago, nube densa, humo, fuego, transmiten o son percibidos por el hombre con temor y asombro. ¿Sí te ha pasado que si tienes perritos y empieza a tronar y a relampaguear, empiezan a entrar en un estado de ansiedad varios de ellos? Parece que son más sensibles a nosotros. El ave escapa de la red, pero nosotros jugueteamos con ella. Entonces, mira lo que dice Job 37, 2 al 5. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Porque aquí todos estos elementos naturales representan la presencia, la voz y la santidad de Dios. Amén. O sea, el trueno es la voz de Dios, quiero que lo entiendas. Escucha atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca, resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas sus direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Así que cuando escuchamos tronar, decir: Señor, esto me recuerda la voz y me recuerda aquel hecho terrible en el Éxodo. Tú eres santo, tú eres temible, tú eres glorioso. Amén. No puedo pasar desapercibido esto que tú me recuerdas. Amén. Dice, Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder, dice Job. Salmo 29:7, la voz del Señor resuena con relámpagos. Y ahí está Dios en el monte Sinaí. Y al oír el prolongado sueno del cuerno de carnero, dice que el pueblo tembló y Moisés tembló. Cuando tú y yo leemos Éxodo 20 del versículo creo 15 al 18, el pueblo está aterrado y le dice Dios, Deuteronomio, ¿sabes qué? Habló Dios y estamos vivos. ¿Qué hombre puede oír a Dios y viva? Pero no queremos oír a Dios, mejor tú habla con Él. Y ya cuando hables con Él, vienes y nos dices lo que dice Él, porque si nos habla a nosotros nos vamos a morir. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos hable de tal manera que sintamos que si hablamos con Él nos morimos. Tiene que ver mucho el concepto que tenemos de Dios. Ahora, cuando somos expuestos, bueno, seguramente fue un ángel de Dios quien tocó el cuerno de carnero, porque no había hombre que pudiera hacerlo. Y se prolongó. Dios desciende en forma de fuego. El fuego
revela la santidad de Dios, porque el fuego consume el pecado, y si no consume el pecado, entonces va a consumir al pecador. Así que más vale que cuando nos encontremos con Dios, que consuma el pecado, la maldad que hay en nuestra vida, para que en aquel día no seamos consumidos por Él. Amén. Ahora déjame decirte algo. Cuando estaba preparando el sermón, cuando somos expuestos ante la santidad, tengo respeto por ti, somos más terrenales, más carnales, más mundanos, más sucios y más perversos de lo que creemos ser. ¿Decir esto nos ofende? A mi carne le ofende. A mí me ofende. Yo me siento agredido al escuchar esto. Si yo estuviera sentado en tu lugar y estuviera aquí César o Alfredo, y los que predican, y dijéramos: cuando tú eres expuesto a la santidad de Dios, eres más terrenal, carnal, mundano, sucio y perverso de lo que tú quieres ser, yo diría: híjole, se me hace que es la última vez que lo subo, porque creo que merezco tener un mejor concepto del que tengo de mí mismo. Permíteme comentarte lo siguiente. El profeta Isaías, pudiéramos decir acerca de él que era el hombre más santo de su tiempo, pero cuando tuvo su encuentro con Dios, se dio cuenta cuán inmundo y pecador era, a tal punto que sintió que la muerte era inminente en su vida. Cuando fue expuesto a la santidad de Dios, el hombre más santo. Mira, Isaías 6 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que es inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, él no dijo: soy un hombre inmundo de labios porque se me acaba de salir una majadería o un chiste sucio. A él no se le salían. Él era un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, que tiene el privilegio de ver a Dios, pero cuando fue expuesto a la santidad de Dios, se vio realmente inmundo. Por eso es que lo que te acabo de decir no te tiene que ofender. Tendrías que decir: ay de mí. Amén. Cuando escuché a Bob Kauflin predicar acerca de Isaías 6, se me alzó algo impresionante esa noche en Fieles a su Llamado, y pienso que ha sido el sermón más glorioso que él ha predicado. Impresionante el lugar. Todo Gracia Soberana estaba impactado y conmovido cómo se estaba refiriendo a la santidad de Dios como un rey alto, exaltado, todopoderoso, trascendente, que su santidad le hace saber a la creación que Él es aparte. Y déjame decirte algo: Dios no es el más santo de todos. Dios no es el más blanco de todos. Él está aparte de todos. Lo blanco es sucio ante sus ojos, y lo más blanco para nosotros es sucio e indigno ante sus ojos. Dios es santo. Y en ese templo el cielo estaba llegando a la tierra. Hasta sus seres más cercanos a Dios, los serafines, no podían verlo. Tuvo que ellos tomar unas tenazas porque ni siquiera la podía tocar. Pero ese Dios glorioso también es un Dios de gracia. Isaías fue santificado. Santo, santo, santo. La literatura hebrea, cuando hay una repetición de una palabra, en este caso de un atributo, se usa para dar énfasis en lo que se declara. Y el hecho de que la santidad de Dios, como ahorita decía Isaías, Dios 3 veces santo,
denota que Dios es absolutamente, perfectamente e infinitamente santo. Porque no ningún atributo divino, ninguno se proclama con tanto énfasis. Porque no hay un solo texto en la Escritura que diga Dios es amor, amor, amor. Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Solamente se dice que Dios es santo, santo, santo. Amén. Así que la santidad de Dios es el fundamento de todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Amén. Y esto es para que nosotros entendamos acerca del peso, el valor y el asombro que debe provocar en nosotros la presencia o el ser de Dios en su carácter santo. Amén. Porque cuando tú y yo no entendemos la santidad de Dios, lo malo no es tan malo y lo sucio no es tan sucio. Amén. Hoy esto parece ser irrelevante, o hoy esto no parece ser relevante y de poderoso impacto en la vida de los creyentes, porque hoy se vive sin la más mínima conciencia de que estamos no solo ante la presencia de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, de que todo lo escucha, de que nadie se puede esconder, ocultar, sino de aquel que es perfecto y eternamente santo. Y debido a la ignorancia que tenemos acerca de la santidad de Dios, escúchame bien, debido a la ignorancia que tenemos acerca de la santidad de Dios, es el concepto que tenemos de Él. Y es por eso que vemos lo que vemos, oímos lo que oímos, hablamos lo que hablamos, practicamos lo que practicamos, somos lo que somos, vamos a donde vamos, vivimos lo que vivimos, platicamos lo que platicamos, porque ignoramos la santidad de Dios. Por eso nos es tan fácil hacer cosas que son reprobables a sus ojos. Si ignoramos la santidad, la justicia y la verdad de Dios, ¿cómo vamos a regular nuestra vida? Amén. ¿Cómo regularemos nuestra manera de pensar, creer, juzgar, decidir, discernir, vivir? Porque ignorar la santidad de Dios o no considerarla con temor reverente nos va a hacer más carnales y mundanos. Amén. Entonces, a medida que sonaba, versículo 19 en adelante, el sonido de cuerno del carnero y se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Ahí está la comunión de Moisés y Dios. Y Dios descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte por tercera vez. Alegres, hermano, de que le servimos a un Dios santo. Amén. Porque eso no nos debe producir un miedo erróneo, sino un asombro. Amén. Un temor reverente. Entonces Dios descendió al monte y llamó a Moisés a subir a la cima. Wow. Cuando yo leí esto, quiero decirte, que hacerte una pregunta. ¿Quieres llegar a la cima del éxito? Pues entonces sube por medio de Cristo a la cima de la montaña. Amén. Dios descendió y llamó a Moisés a que subiera. Wow. Dios trasciende toda cumbre de la creación, pero desciende a ella para que el hombre pueda subir a la cima. Amén. Entonces le dice que baje y advierta al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor. Y mira, dice, porque quien lo haga va a morir. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor con regularidad deberán purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya.
O sea, le dice: baja, desciende y pon límites, que no lo atraviese el pueblo. Wow. Ahora déjame decirte, Dios es el que establece los términos para acercarnos a Él. Ajá. Y no hay distinción de personas. Los sacerdotes, líderes, ministros, pastores son parte del pueblo. Y Él dice: ni los sacerdotes. Pon límites, que no se atraviese. ¿Por qué? Porque van a morir. Van a morir, no pueden pasarlo. Ajá. Aunque tenemos una demanda mayor nosotros en base al ministerio ministerial. Ajá. Entonces, imagínate, versículo 23 al 25, ya voy a acabar. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste. Me dijiste: marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor le dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse a Dios. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde está el pueblo y dijo lo que había dicho. ¿Qué iba a pasar con aquel que tocara el monte? Iba a morir, iba a ser atravesado con flechas, fuera un animal. Y si alguien atravesaba y uno tocaba a esa persona, imagínate, tu hijo se atravesaba: no, vente. Muertos, caían muertos. ¿Cómo ves esta grande historia del Antiguo Testamento? Hay un gran contraste en esta historia y el Evangelio. Mira lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Pon atención, por favor. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Ustedes no se acercaron a ese monte. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. Temblaba el que se encontraba con Dios de miedo. En este monte se nos revela la majestad soberana y el poder de Dios. Se nos revela la absoluta inaccesibilidad a Dios y el absoluto terror de Dios. En otras palabras, se nos revela un Dios de majestad solitaria, separado absolutamente del hombre, y que inspira un terror demoledor. ¿Quién se puede acercar? Nadie. Nadie. Pero mira que dice el versículo 22 de Hebreos 12. En cambio, ustedes no se pudieron acercar a esa montaña. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a Jerusalén la celestial, no a un monte terrenal, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo, no de miedo, no de terror. Número uno, ustedes se acercaron ahí. Dos, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ustedes han llegado a Dios mismo.
quien es el juez de todos y sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y ya han sido perfeccionados. Esa gente no se podía acercar porque era injusta, pero ustedes ya están con los que fueron perdonados. Pero mira cómo va a terminar. Ustedes han llegado a Jesús. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Ya no Moisés es el mediador, es Jesús. Ya no es la sangre de Abel, es la sangre de Jesús. Amén. Así que Jesús vino del cielo y pisó esta tierra. Dios descendió al monte, pero Jesús vino del cielo y pisó esta tierra para que tú y yo, que venimos de la tierra, podamos subir al cielo. Amén. Ante la mismísima presencia de Dios, sin el miedo a caer muertos. ¿Cómo se encuentra tu vida hoy? ¿Le has fallado a Dios? ¿Tienes miedo de acercarte a Él? Ven, acércate. Acércate. Jesús está entre tú y Dios y le toma la mano al Padre para tomártela a ti. Él es el puente. Ahí cierra tus ojos. Pero hay una advertencia. Dice el versículo 25: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Así que no rechacemos la voz de Dios ahora. Si tú tienes la necesidad de venir y pasar aquí al frente, hazlo. Y tomemos unos minutos